En transmisión, Falconía. Cada vez que arranca la temporada del béisbol profesional de Venezuela, en Paraguaná, al igual que en todos los rincones del territorio nacional, los fanáticos de cada equipo se preparan de una u otra forma para dar rienda suelta a sus emociones. Unos desempolvan las viejas gorras, franelas, chaquetas, hasta los cohetes los sacan, y también los banderines que seguramente guardaron en el escaparate una vez que terminó la campaña anterior. Otros ponen a tono sus canciones y colocan las calcomanías, llaveros y escriben grafitis en sitios donde todo el mundo los pueda ver. Y lo más seguro es que desentierren el hacha para dar inicio a la guerra verbal que nunca falta a lo largo del campeonato y que no es otra cosa que la burla y la mamadera de gallo que utilizan para darle casquillo y pegarle donde más le duele al contrario. Muchas de estas bromas son comunes entre fanáticos que no se cansan de invitar a los velorios o a repartir arepas cada vez que su equipo gana por 9-0, o la invitación a comer sopa de tiburón, de león, de águilas o tigre que ofrecen los envalentonados magallaneros cada vez que vencen a la toletería de La Guaira, Caracas, Aragua o Alzulia. Pero es que la mamadera de gallo puede convertirse en arma de doble filo, porque así como divierte y causa regocijo, por ejemplo, a los magallaneros, puede también amargarles la vida cuando caigan en desgracia y no vean luz en muchas seguidillas de esas derrotas que siempre son seguidas y frecuentes en ellos. Y ese es el momento cuando sus contrarios, que nunca faltan, aprovechan en Cayapa para devolverle la medicina en retruque con la cancioncita que dice: no hay quien le gane al Magallanes, pero eso sí, haciendo hincapié en aquello de palo y palo y palo. Así es que más o menos se la desquitan y así se la devuelven, le devuelven la broma. Lo mismo pasa con un buen amigo, locutor de Radio Punto Fijo, por cierto, que disfruta todas las mañanitas cuando gana el Caracas, poniendo con su según y cómo otra cancioncita Mala Sangre, que entre otras cosas dice: se le fue su amor, se le fue su querer, pobrecito, dice más o menos así. Y más adelante dice: su corazón no hace más que sufrir, pobrecito. Era muy feliz y muy dichoso en su hogar, pobrecito. Y hoy muy triste, solo sabe llorar, pobrecito. Eso lo dice el colega. Pero la revancha viene cuando pierde el Caracas y comienza la audiencia a repicarle el teléfono para darle el pésame. Y es precisamente ahí cuando siente también lo de pobrecito. Y no le queda otra alternativa que dejar el pelero y el teléfono que se reviente de sonar, pero no lo contesta. Bueno, son cosas productos de la pasión por el béisbol y lo decimos así de sencillo para que vean que el oficio de ser fanático no es nada fácil, aunque hay que reconocer que la mayoría de ellos son tranquilos, son tolerantes y aceptan las derrotas con humildad. En cambio, otros no aguantan la mecha, se ciegan, se exaltan, se alborotan tanto así que si le pullan una vena no echan ni sangre, ya que toman el asunto como una tragedia personal. Y es que de este tipo de fanáticos los hay pocos, pero los hay, como aquellos
que al siguiente día de una derrota no le dirigen la palabra ni siquiera a la mujer. O el triste caso de Bojoda, vecino de Caja de Agua y fanático de La Guaira, lo llaman así Bojoda, con B larga por si acaso, porque es la palabra que más pronuncia al momento de tirar contra el suelo un radio de los miles que ha quebrado cada vez que su equipo pierde en los últimos innings después de haber estado ganando la mayor parte del encuentro. En realidad, esto no debería pasar por aquello de que el que a hierro mata, no esperen que lo maten a sombrerazo. Por lo tanto, el verdadero fanático debe saber cuándo va a echar y llevar leña. De lo contrario, es mejor que se mande a guardar. Como ven, no es fácil, pero hay algo que nunca nadie sabe, no sabemos, ni siquiera nos acordamos el momento en que nos metimos o nos metieron a fanáticos, porque si a eso vamos, bueno, vamos a buscar las raíces. Es mentira que un muchacho nace con una gorra o con una franela puesta de su equipo favorito. El fanático se hace o lo hacen. Y en eso contribuye mucho la familia y los familiares muy cercanos, que desde pequeñitos, antes de que aprenda a hablar, le van metiendo en la cabeza frases como La Guaira, frases como pa' encima, al ataque, o como dicen los magallaneros, este año Magallanes será campeón. O este otro, le meten al pobre muchachito, León, 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 León. Y si a esto, por ejemplo, a estos canticos y a estas cosas le agregamos el hecho de que antes de empezar a caminar le empiezan a poner gorras y franelas de sus equipos preferidos, entonces ya sabemos por dónde van los tiros. Esto, por supuesto, trae problemas cuando el papá, la mamá, los hermanos o los tíos son de distintos equipos y todos quieren conquistar para la causa el recién nacido. Y ya después que lo meten en ese embrollo es difícil que pueda salir. Y es tan cierto esto que es difícil de salir, que el fanatismo, que existe el fanatismo extremo. Y se han dado casos, muchos casos en que matrimonios terminan en divorcio por culpa del béisbol. Y está demostrado también que es más fácil enemistarse con el mejor amigo, terminar con la novia, salirse de un partido político o de una religión, que quitarse de la mente la pasión por un equipo de béisbol. Pues bien, todo este recuento que hemos dicho forman parte del papel que juegan los fanáticos de nuestro béisbol profesional y de la que no escapa la gloriosa barra de los Tiburones de La Guaira, de la cual soy partidario desde que se fundó en 1962. En realidad, para pertenecer a esta divisa se necesita ser fanático de corazón y sobre todo tener un cerro de paciencia para poder pues resistir ese verano, esa sequía de triunfos de un campeonato que no alcanzamos desde hace 22 años, óiganlo bien, 22 años. Y es la razón principal por la cual nosotros, los fanáticos de La Guaira, deberíamos ser objeto de un merecido reconocimiento en honor al mérito del sufrimiento. Y hasta pareciera que este equipo le echaron mal de ojo. Solo creó fama y después se acostó a dormir los primeros años desde que se fundó. Y después, bueno, más nada, ya saben lo que nos ha pasado, la tragedia. Pero es que nadie tampoco le puede quitar el mérito a La Guaira de haber sido el terror de la liga a partir de 1965, cuando fueron campeones por primera vez. Luego vendrían otros gallardetes en las temporadas del
perdón, de los 65 al 66, que fue la primera, la del 66 al 69, del 70 al 71, del 82 al 83, del 84 al 85. De ahí en adelante sí es verdad que nos ha ido mal. Pero lo más asombroso de todo era que desde 1965, cuando ganó su primer campeonato, hasta que ganó el último campeonato en el 86, los Tiburones de La Guaira, si no quedaban campeones, quedaban de subcampeones. Y de ahí del segundo lugar no salíamos, y es que nos acostumbraron mal. Son recuerdos, y como dicen que de los recuerdos también se vive, cómo no recordar a Helio Chacón, la primera estrella criolla que brilló en ese roster, a Bob Beliskin, aquel pitcher zurdo que llamaban bola de humo por su manera de sacar fuera de paso a los contrarios. ¿Cómo no voy a hacer de La Guaira, en mi caso particular, si me tocó en la época de estudiante de la Universidad Central de Venezuela, pagar media entrada estudiantil para ver desde las gradas a jugadores fuera de serie como Marcelino López, Jim Rooker, Darol Nora, Al Bompre, Luis Tián, José Cardenal, Luis Aparicio, Aurelio Monteagudo, Paulino Casanova, José Herrera, Robert Marcano, Ángel Bravo, Remigio Hermoso, Enzo Hernández, bueno, Leiron Stanton y otros famosos peloteros. ¿Cómo los voy a olvidar, por ejemplo? O cómo olvidar o dejar de ser fanático de La Guaira si regresé al universitario en los años 80 a ver jugar la famosa guerrilla, que conformaban Polidor, Osvaldo Guillén, Raúl Pérez Tobar, Luis y Argenis Salazar, Luis Mercedes Sánchez, Norman Carrasco, Alfredo Pedrique y también el inolvidable Carlos Café Martínez. Sin embargo, reconocemos con humildad que después de esa época dorada, nuestra divisa, nuestra gloriosa divisa, cayó en desgracia, primero con la penosa enfermedad y muerte de Pedro Padrón Panza, alma y motor de ese equipo. Así es que el resto de los 80 y toda la década de los 90 y lo que va del siglo XXI, no hemos visto luz como dijimos anteriormente. Pero eso no significa que hayamos perdido la esperanza de que este año será nuestro. La temporada es joven y este equipo de ahora es sin lugar a dudas uno de los mejores que hemos tenido en años. Sabemos que hay fallas que deben corregirse o la deben corregir los técnicos. Los fanáticos como Roger Brett, William Marín, Carmelo Rodríguez, Carmelo Manaure, Adel Sierra Alta, Nuncio Rando, aquí en Punto Fijo, también mi barbero. Esos son fanáticos que apoyan al equipo en las buenas y en las malas. Nosotros cumplimos con llenar las tribunas o escuchamos o vemos los juegos por radio o televisión. Y algo muy importante, bailamos la samba con el mismo entusiasmo de siempre. Lo único que exigimos a gritos es que el equipo se encamine hacia una racha de victorias que nos guíe directo al campeonato como nos tenían acostumbrados los Tiburones de La Guaira de hace tiempo y allá lejos.